Diálogo sobre el despertar. Tom Carpenter. Seguridad en lo desconocido. En la tentativa de confrontar mis miedos, estoy confundido sobre si lo hago desde un lugar de crítica o si lo que siento es que estoy siendo fuerte. ¿Podrías decirme qué estoy haciendo? Puedes estar seguro de que a medida en que estés dedicado a seguir un sentimiento de paz, si percibes que un pensamiento bloquea ese flujo de paz, estás siendo crítico, sentencioso. Estás invocando una experiencia pasada, ya sea con respecto a ti mismo o con respecto a otro, y estás prestando atención a su aparente influencia sobre tu estado mental en ese momento. Sabrás que has encontrado paz verdadera cuando no le acompañe ningún pensamiento más allá de tu reconocimiento de estar totalmente a salvo y seguro dentro de una sensación del ser, del yo. No habrá sentimiento o influencia de ninguna naturaleza. Te verás a ti mismo como absolutamente en armonía. Y te aseguro que, al final, esta sensación de armonía será también experimentada en tu reconocimiento del resto de las formas del ser, del yo. Todas las demás expresiones del ser, del yo, estarán residiendo igualmente ahí, y hacia donde te diriges, por decirlo de alguna manera, es a saber eso. Permítete a ti mismo sentirte en el fluir de una suave corriente, y también sé consciente de que todavía existe una pequeña raíz a la que te estás agarrando y que te está manteniendo cerca de la orilla. Por favor, suéltala. Suéltala y reconoce que la corriente en la que te estás dejando llevar es tú mismo, es tu ser. Es el flujo de tu mismísimo ser, de tu yo. Y será solo en el santuario de este ser, aunque esté por ahora algo olvidado, donde encontrarás la seguridad y la confianza para todo aquello que has estado buscando. Ciertamente que al ego se le hace difícil concebir que esa confianza será encontrada solo en lo desconocido. Pero lo que te haré entender es que a medida que te liberas a ti mismo en la seguridad de este flujo, el recuerdo de confort te abrazará y te abarcará. Lo reconocerás y ya no te resultará desconocido. Pero esto no lo experimentarás hasta que no hayas hecho la elección consciente de abrirte a ti mismo a hacerlo y así a reconocer y a aceptar qué es lo que estás permitiendo que te lleve. Vidas pasadas. Tengo varios recuerdos donde me veo quemada en un poste, apedreada hasta la muerte y ahogada, y cuando alguien se me acerca con una energía que me parece similar a la de ese tipo de experiencia, me siento extremadamente ansiosa. ¿Cómo puedo manejar este sentimiento? Te diría aquí, para clarificar, que no te hablo de la reencarnación en un curso de milagros, porque hacerlo entraría en conflicto directo con el estímulo constante que te quiero dar a que te centres en el momento presente. Eres consciente de que me es muy difícil comunicarme contigo en el nivel de la realidad, en unos términos que tengan cierto apoyo en el sueño. En la medida en que estás soñando, has tenido un cierto número de experiencias que han sido percibidas como reales. Y estas las traduces como algo que tiene sentido cuando dices que ellas son de tu vida pasada. ¿Ves? Ahí está tu comprensión de que si algo no lo has vivido, si no has tenido una experiencia humana de algo, entonces ese algo no puede haber sido real. Y es en este contexto donde te hablas a ti misma sobre las vidas pasadas. Yo te hablo de vida presente. No es necesario que te mortifiques con todo eso que has considerado que eran vidas pasadas. Si es necesario que te preguntes por qué las has producido. Lo útil es que entiendas lo que acabo de decir, que es que ahora tú le otorgas validez solo a aquellas cosas que crees haber experimentado mediante la vida, y que por eso sientes que es muy importante haber tenido vidas pasadas.
Estás llegando a entender mejor que lo que realmente está sucediendo es esto. Los pensamientos entran y salen del enfoque de tu mente, en un morar aparente de dicha mente, en un plano donde experimentas lo físico. Y según el foco de tu mente cambia entre lo que percibes como una forma de existencia encarnada y otra desencarnada, pareces tener experiencias en correspondencia con eso. Lo que aquí nos preocupa, sin embargo, es comprender que no es necesario que sea así. Te animo a que comprendas bien el sentido de esto, para que cuando te digo que no se necesita que sea así, veas que no hay ningún juicio que acompañe mi afirmación. La información que te brindo es para permitirte hacer la elección de no experimentar ya más sombras o ilusiones de la realidad, sino para que puedas dar un paso más allá del velo y verte a ti misma, ver a tu ser, tu yo. Te ofrezco la oportunidad no de elegir entre diferentes sueños, ni incluso de comprender mejor tus sueños, sino de entender que ahora estás en un sueño y presentarte la elección de ver más allá de él para despertar. Y esto lo haces según permites que tu atención permanezca enfocada en ese instante. Te resulta difícil entender y captar completamente el verdadero sentido de ti mismo, de tu ser, como algo infinito, cuando pareces sentir que atraviesas ciclos que tienen comienzos y fines. Mas, cuando ves solo el ahora, el verdadero sentido de la palabra infinito, el cuadro verdadero se te hace más claro. También te permite mantener tus sentidos completamente abiertos. No me refiero a los sentidos físicos, sino a los sentimientos. Se hace menos claro presentarte un nuevo cuadro de ti misma cuando ese cuadro está manchado, empañado por cómo te has juzgado a ti misma, que eres a partir de las experiencias pasadas. Así, intentas que los conceptos que te presento se ajusten al molde que tú has fabricado sobre ti. Pero yo te animo a que contemples un cuadro muy diferente de ese. Así, por favor, deja que el pasado se marche. Deja que se vaya cualquier concepción previa que puedas haber tenido sobre ti, o sobre por qué has reaccionado hoy debido a una experiencia que has tenido en el pasado. Esto solo servirá para distraer tu foco del sentir, y de escuchar y de reconocer lo que sea que esté resonando contigo en este preciso instante, porque solo eso, lo que esté resonando contigo ahora, es lo que tendrá sentido para ti en tu proceso de despertar. Si todas las cosas que has percibido que te han sucedido en el pasado fueran importantes en tu proceso de despertar, entonces pregúntate a ti misma, ¿por qué no funcionan? ¿Por qué entonces no me despierto? Déjalas marchar. Reconoce que son las elecciones que haces en este momento lo que te permitirá ver más claro. Aunque ciertamente te hayas planteado ya algunas circunstancias y experiencias como cosas que o bien estaban en el pasado o bien eran algo por venir, estás alcanzando un punto donde se hace más significativo comenzar a contemplar esas cosas como algo que solo existe en el momento en que lo estás experimentando. Ahora, aunque pudiera parecer una contradicción en los términos, déjame decir que todas y cada una de las veces que llevas a tu mente consciente el reconocimiento de un evento que pasó, este evento pasado adquiere entonces un estatus actual, y solo una vez estés dentro de ese estatus actual, es cuando te será más útil permitir que tu atención se enfoque en el problema. Cuando intentas traer algo del pasado, siempre se hace un esfuerzo y se tiene la creencia en que hay algo valioso en lo que ocurrió entonces y que es algo de importancia para ti actualmente. Te sugeriría que reenfocaras tu pensamiento para permitir que toda esa noción se convierta en algo más actual. No hay nada de valor para ti en lo que llamas el pasado. La inconsistencia de la separación. ¿Cómo es posible que incluso aunque yo experimente la expresión y la recepción de amor, armonía y gozo,
como algo enormemente superior a cualquier estado inferior de olvido o de ignorancia. Sin embargo, regreso a este estado en cuanto me olvido de quién yo soy. Primero déjame decir que has elegido una experiencia que al separarte de otros es de separación. Lo que esperas es trascender completamente los aspectos limitados de la experiencia física, pero te aseguro que esto no es posible. Tu primera elección debe ser la de abandonar el concepto de limitación y de no preocuparte por los detalles que implica tal limitación. Una vez que hayas decidido que ya no deseas experimentar más la limitación, serás liberado de ella. Estás cuestionándote a ti mismo, basándote en lo que consideras que es tu capacidad inconsistente para permanecer en un cierto estado de paz y armonía, y no reconoces todavía que la paz y la armonía son incongruentes con respecto a la naturaleza de las diferencias y de la separatividad. Encontrarás más paz y armonía en tu vida si te encargas de los conflictos que impone la separatividad que afrontas en cada uno de tus días. Resiste la tentación de juzgarte a ti mismo, debido a que el nivel de capacidad de experimentar la paz y la armonía en un momento dado parece ser menor del que desearías. Estás pidiendo ser totalmente consistente, pero estás en un ámbito de experiencia que por su propia naturaleza es inconsistente. La naturaleza de esta experiencia está basada en lo que se llama polaridad. Es la experiencia de los opuestos. ¿Cómo, te preguntaría, teniendo una experiencia de opuestos, podrías esperar que existiera alguna manera posible de que permanezcas en armonía o de que algo se mantenga de forma consistente? Si hay bueno y malo, si hay arriba y abajo, debe haber, de forma congruente, un cambio en la atención y un sentimiento que genere inconsistencia. Lo que al final te llevará a tener una experiencia de paz y armonía casi consistentes será el proceso de ser todo lo congruentemente armónico que puedas en todos y cada uno de los momentos. Y será la experiencia de esto mismo lo que se convertirá en tu reconocimiento y en tu estímulo para ser capaz de hacer la elección de ya no experimentar más la limitación. Te estoy pidiendo que no seas tan duro contigo mismo, porque sería así, en ese acto tan insistente de juzgarte a ti mismo como una persona incapaz. ¿Cómo conseguirías reforzar esa inconsistencia que actualmente ves en tu experiencia? Sea lo que sea aquello en lo que estés enfocando tu atención, debes entender muy claramente, en apariencia, eso será lo que más frecuentemente se muestra en tu experiencia. A medida que te enfocas en juzgarte a ti mismo por ser inconsistente, esa inconsistencia gozará de una mayor atención y tendrá un lugar mayor en tu experiencia. Te sugeriría que, en vez de enfocarte en convertirte en alguien más consistente, te permitieras a ti mismo morar más completamente en aquel estado mental que estás denominando de paz y armonía. Estoy seguro de que eres consciente de que cuando estás en un estado así, no reconoces una oposición a el que pudiera ser percibida como inconsistente. Así, ¿por qué enfocarse en la inconsistencia? ¿O por qué juzgarte a ti mismo cuando la experiencia parece cambiar? Simplemente permítete volver a enfocarte y realinear tu pensamiento hacia un estado mental que diga: estaré tranquilo y experimentaré armonía. El presente creativo. En los últimos meses he tenido este sentimiento recurrente, tener un propósito y entonces perder ese propósito o dirección. Es como si estuviera perdiendo mi apego a las cosas y no estoy seguro de qué hacer con esto. Te aseguro que estás llegando lentamente a reconocer que el propósito que te habías dado a ti mismo antes estaba diseñado para cambiar la creación de Dios y que ahora estás reconociendo la futilidad de intentarlo. A medida en que más y más amorosamente te permites a ti mismo reconocer a tu ser como la expresión de la creación de Dios, llegas al reconocimiento de que no se necesita de ningún cambio, sino meramente de tu cooperación.
y tu cooperación es conseguida en el proceso de abandonar la ilusión sobre ti mismo y simplemente ser quien tú eres. Esto por el momento parece dejarte confundido, pero a medida que te permitas relajarte más en la más firme comprensión de ello que puedas, reconocerás que realmente no has estado confundido. Lo más problemático en este tema parece ser el conseguir bajar el volumen de la creatividad y simplemente ser paciente. Permíteme darte una manera alternativa de contemplar tu creatividad. En oposición a verla como una herramienta para cambiar el mundo, contémplala como la utilización de tu ser cuando eres la expresión de todo lo que Dios es. Y que tú, con ello, estás simplemente ofreciendo para ti otra manera de experimentarla. Considérala algo gozoso y juguetón y como una oportunidad para experimentar a tu ser. ¿Ves? Yo no intento animarte a que te pongas de los nervios a hacer cualquier cosa, sino solo a cambiar o alterar la intención, el propósito, lo cual altera el significado que extraes de la actividad. La actividad misma no tiene significado, sino solo el que tú le des.